Una tranquila ciudad de Inglaterra se vio sacudida por una serie de crímenes brutales. Las víctimas oficiales, 5 mujeres, que se encargaron de dejar algunas pistas antes de su partida. Un hombre sin compasión que pensó que podría salirse con la suya y que pagará el resto de su vida. Y bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso de esos que a muchos de ustedes les encantan cuando les cuento sobre asesinos en serie y todo esto. Bueno, es de esos. Sé que les puede interesar mucho. Antes de comenzar, síganme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, donde subo también cosas muy similares a este contenido, y en mi canal de WhatsApp les pongo por aquí el código QR para que vayan y lo busquen, o lo pueden encontrar como Paulette, y ahí estaremos también en comunicación más constante. Suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y ahora sí, sin más que decir, comencemos. El caso de Steve Wright. Steve Wright nace el 24 de abril de 1958 en Erpingham, una ciudad en Inglaterra. Sus padres eran Conrad, quien fue un policía militar, y su mamá, Patricia, que se desempeñaba como una enfermera veterinaria. Era el segundo de 4 hijos, teniendo un hermano mayor y 2 hermanas menores, y la verdad, de muy pequeño tuvo una vida bastante movida porque su papá, siendo militar, fue trasladado a diferentes lugares como Malta y Singapur, a lo que sus hijos y su familia, bueno, se fueron con él. Sin embargo, cuando él tenía 6 años, para 1965, su mamá los abandona, un golpe difícil para él, tal vez no supo bien cómo afrontarlo, e incluso pues llegó a tener más autoridad su papá en el hogar por tratar de mantener las cosas en orden. Como tenía su pasado, bueno, su trabajo siendo militar, pues obviamente lo hacía mucho más estricto que algún tipo de crianza diferente. Tiempo después, tanto su mamá como su papá conocen nuevas personas, contraen matrimonio nuevamente, y él también pues vive con la madrastra de su padre. Y la verdad, como seguramente todos esos acontecimientos que él vive desde muy pequeños, esa separación que es algo que de pronto él no se esperaba, a sus 16 años termina abandonando también la escuela. No era muy bueno, la verdad, tenía una disciplina muy inconstante y no saca calificaciones ni buenas ni malas porque simplemente abandona los estudios. Es así como decide unirse a la Marina Mercante. Para ese momento ustedes saben que era bastante normal unirse a las Fuerzas Armadas de alguna forma, y ahí es donde comienza a trabajar como chef en transbordadores de la guerra. Y algunos dicen que ahí es donde él comienza a desarrollar una personalidad bastante atrayente, obviamente como tiene que ayudar y dar servicio al cliente, por así decirlo. Comienza a tener esa capacidad de ser muy bueno hablando. Algunos decían que incluso era como un ladies man, que las mujeres confiaban muy rápido en él, era muy amable. Entonces dicen que allí adquirió estas facultades y estas habilidades de comunicación y personales que después le ayudarán, ya les contaré para qué. Para 1978 él se casa con su primera esposa, una mujer llamada Angela O'Donovan. Con ella tiene su primer hijo llamado Michael, pero pues el matrimonio no logra salir adelante y en 1987, casi una década después de estar juntos, ellos deciden divorciarse. Un año después se casa con una nueva mujer llamada Diana Castle, pero también, al igual que el anterior, incluso menos tiempo dura este matrimonio, a los pocos meses terminándose. En esas épocas él también comenzó a trabajar de muchas cosas, no solo dentro de los barcos siendo chef, sino también se volvió conductor de camión, trabajó en un barco llamado Queen Elizabeth II, fue barman y después también un puesto llamado operador de carretilla elevadora. Y poco a poco fue entrando como en el mundo de la administración, le era muy fácil
fácil como llevar el orden de algunas cosas también por su experiencia en los barcos y siendo chef de ellos. Poco a poco fue entrando en el mundo de los bares, también con la experiencia de bartender, en esta ocasión para ser gerente o dirigir varios pubs en el llamado Barrio Rojo de Norwich. Pero ¿qué pasó en este tiempo? Al igual que manejaba estos pubs y pues trabajaba en su vida nocturna, él comienza a caer también en la ludopatía, comienza a caer en el alcoholismo, y estos dos se juntan pues llevándolo a un punto de no retorno donde ya no tiene dinero. Empieza obviamente a perder sus empleos por estas malas costumbres que tuvo pues con su ludopatía y su alcoholismo, y eventualmente llega a la bancarrota. Incluso por esa época, para 2001, él es condenado, tiene una pequeña condena por haber robado 80 libras esterlinas a otras personas y con eso saldar las deudas que tenía en ese momento. Incluso en esos procesos tan largos de alcoholismo y juego, él para 1994 y para el año 2000 tiene 2 intentos de quitarse la vida porque ya no podía más con las cargas y con lo que sentía y como con el fracaso que él entendía de su vida. En una intentó hacerlo a través de una sobredosis y en otra a través de intoxicarse con monóxido de carbono, es decir, como dejar el gas prendido, pero bueno, ninguno de los 2 intentos logró llevarse a cabo de la forma correcta. Y para 2001 él conoce a una mujer llamada Pamela Wright, que por cierto no son familia, no son nada, tienen el mismo apellido pero no tenían ningún parentesco. Se conocen, se enamoran y para el año 2004 comienzan allá a vivir juntos. Es su pareja estable, ella también una mujer bastante dedicada a su trabajo, pero por momentos también difíciles monetarios ella tuvo que tomar un trabajo nocturno, a lo que él pues se la pasaba la mayoría de noches solo, lo que avivó en él un hábito del que ahora les voy a hablar. Cuando él estaba trabajando en la marina, cuando era chef, ya tenía una costumbre bastante oscura, que era contratar a mujeres de trabajo sexual. Era muy usual para él contratar este tipo de servicios en esa época, y justo cuando conoce a Pamela y ella comienza a trabajar de noche, es decir, él tiene tiempo libre, comienza a caer nuevamente en este hábito. Dicen que él comenzó a frecuentar muchísimos burdeles, muchísimos prostíbulos disfrazado en la mayoría de ocasiones, o incluso llamadas casas de masajes o saunas, que eran como fachadas, la verdad, pero pues tras bambalinas eran como también prostíbulos. Se sabe que durante más de un cuarto de siglo, o sea, esto es un montón, incluso se piensa que probablemente nunca paró el utilizar este tipo de servicios desde la marina hasta que conoció a Pamela, pagando en sus palabras entre 65 a 80 libras por tener una sesión en los spas de masajes, ya saben terminando de qué forma, o 20 a 40 libras por mujeres que se encontrase en la calle pues ofreciendo sus servicios. Y ya que tienen como un contexto de la vida de Steve, vamos a pasar a los hechos de este caso y cómo termina todo uniéndose. Como les digo, Ipswich era una ciudad no muy grande, era muy acogedora, la gente se sentía bien, se conocían en su mayoría, no tenía demasiada gente viviendo en ella, y en el año 2006, más exactamente, para el 30 de octubre al 10 de diciembre, comienzan a ocurrir unos crímenes que nunca nadie se había esperado y que obviamente alertaron a la población. Estos crímenes se dan a conocer porque los cuerpos de las mujeres comienzan a aparecer uno a uno en la ciudad, ya sea porque un hombre estaba paseando un perro y la encontró cerca de un arroyo, o porque estaban pasando cerca en un auto, o situaciones similares, y es así como para el 2 de diciembre comienzan a aparecer los cuerpos de diferentes personas. La primera de ellas fue Gemma Adams, una mujer de 25 años que había sido reportada desaparecida desde el 15 de noviembre de ese mismo año, es decir, ya aproximadamente 2 semanas sin rastro. Ella fue encontrada en una especie de arroyo totalmente desnuda, y para ese momento lo que parecía ser era una muerte accidental o algo relacionado con una sobredosis. No tenía realmente visible alguna herida o algo similar, pero después de algunas investigaciones la policía determinó la muerte bajo el cargo de homicidio deliberado. Para el 8 de diciembre, en un lugar también cercano, relativamente cerca donde encuentran a Gemma, encuentran a otra chica de 19 años que había desaparecido el 30 de octubre de ese año, es decir, ella sí pasó casi un mes en encontrarla, y al igual que Gemma también fue encontrada cerca a un
río. Fue también bastante difícil encontrar la causa de su muerte porque debido a que estaba en el agua desde hacía muchos días, su cuerpo estaba en un estado de descomposición que no permitió realmente saber cuál fue la causa de muerte. Sin embargo, de ella sí podían concluir que le habían quitado la vida y que deliberadamente habían dejado su cuerpo en ese lugar. A diferencia de Gemma, esta víctima llamada Tanya Nicole fue una chica que costó un poco más buscarla porque no tenía la mejor relación con su familia. Se habían alejado desde mucho tiempo atrás, ya que ella tenía una adicción a las drogas, pero a pesar de todo, varios días después de su desaparición lograron denunciarla, solo encontrándola hasta casi un mes después. En ella, la verdad, sí se utilizó un gran despliegue de búsqueda porque en teoría para el momento de las desapariciones ella fue la primera chica que desapareció de la lista que les voy a nombrar, y la verdad dicen que fueron más o menos 600 oficiales buscándola, más o menos 12,000 llamadas que recibió la policía de información que pudiese servirles, y se analizaron alrededor de 11,000 horas de material y cámaras de seguridad para ver pues cuál había sido su paradero. Y llega así el 10 de diciembre, solo 2 días de haber encontrado a Tanya, cuando la policía encuentra una nueva víctima, en esta ocasión una chica de 24 años que había desaparecido el 3 de diciembre, es decir, menos de 8 días antes. Annelie Alderton desaparece de su casa, su novio es quien hace el reporte, estaba bastante preocupado, dijo que a veces ella tenía momentos en donde peleaban, donde ella se iba un par de días, pero en esta ocasión era diferente porque estaban perfectamente, no habían peleado y ella había dicho que iba a ver a sus papás, cosa que sus papás también confirmaron, pero ella nunca llegó. De ella es la única que se tiene como material en video de hacia dónde se dirigía, es ella yendo en un tren hacia algún lugar, pues en teoría hacia donde sus papás, y eso fue lo que ayudó como a dar pistas de cómo se veía en ese momento, qué estaba llevando puesto, entre otras cosas, pero no se supo mucho más para el momento de su desaparición, solo hasta que encuentran el cuerpo. A diferencia de las dos primeras víctimas, a ella la encuentran en una posición de crucifijo, como si fuese un ritual o algo similar, es decir, había completa intención en su muerte, estaba completamente desnuda y ella no había sido arrojada en el agua, ella sí la encontraron en tierra firme y las causas de su muerte habían sido por asfixia. Y obviamente ya la policía en este momento está bastante asustada, diciendo que ya llevamos 3 chicas, no sabemos qué está ocurriendo, el pueblo no muy grande, claramente ya todo el mundo entrando en pánico, y llega el 12 de diciembre, un día que marcó también para la policía en este caso, porque encuentran a otra víctima, una chica de 24 años que había sido reportada desaparecida el 10 de diciembre, es decir, el día que habían encontrado a la última víctima, y esta vez tan solo 2 días después ya la habían encontrado sin vida, es decir, para la policía ya era como que la persona que esté detrás de esto ya está comenzando a actuar cada vez más y más rápido. Paula Clennell es la cuarta víctima encontrada, al igual que la anterior, había sido estrangulada, fue encontrada desnuda también en un área boscosa, y cuando estaban haciendo la investigación de ella la encuentran, estaban haciendo pues el tema de recoger el cuerpo, la policía estaba avanzando como pocos bloques de distancia para ver qué otras pistas encontraban, y para sorpresa de la policía encuentran otra víctima más, también bastante delicado. Annette Nichols es la persona que encuentran, una chica de 29 años que también había desaparecido el mismo día que Paula, y 2 días después también la encuentran en el mismo estado, desnuda, estrangulada, pero a ella también la habían puesto en posición de crucifijo, como dando a entender que lo habían hecho premeditadamente. La policía acá ya no tiene otra opción que acelerar muchísimo el proceso de las autopsias, de la investigación, ver qué pistas pueden encontrar frente a las muertes, porque ya es cuestión de tiempo a que haya otra víctima. Claramente ellos comenzaron a ver un patrón en donde todas estas personas trabajaban en la vida nocturna, trabajaban también como damas de trabajo sexual, y varias de ellas tenían algo de droga en su sistema, lo que las hacía más vulnerables a la hora de su muerte. Para ese momento la policía y los medios llaman a la persona detrás de este crimen el asesino de Suffolk, así lo conocían, y comenzó a repartirse el nombre como el asesino de Suffolk, llevando a que la gente diese pistas, hablaran sobre quién podía estar detrás y obviamente cuidar también a la población. Incluso la policía comenzó a involucrarse en la vida nocturna para evitar que estas mujeres siguieran siendo pues asesinadas, a lo que muchas de ellas no lo tomaron bien, porque pues obviamente como están en un
contexto ilegal y bueno, es una vida un poco difícil. Ellas perdían clientes que eran vitales para su trabajo. Y es así como gracias a ese momento, el avance que se tenía ya del ADN, en 2 de las víctimas se encuentran unas fibras de ADN que utilizan para examinar, y aparte ya estaban haciendo como a la par una investigación de quién frecuentaba estos lugares, alguien que tuviese de pronto un récord policial o algo similar de condenas para apresarlo, y llegan a una coincidencia muy interesante. La policía descubre que el ADN que está en las víctimas era de un hombre llamado Steven Wright, a lo que la policía, después de ver su pasado judicial, descubren que ya había tenido un arresto por las 80 libras esterlinas que se había robado en los momentos en los que estaba en bancarrota. La policía va así a buscar a este hombre y lo detienen en su propia casa, haciendo una investigación profunda a su casa, a su coche, un Ford Mondeo de color negro que en ese momento tenía pequeñas manchas de sangre que coincidían con el ADN de las víctimas. La policía comienza a ver muchos patrones dentro de su investigación, entre esos que Wright también se le veía muchísimo en las cámaras de seguridad que estaban cerca de los lugares que ellas frecuentaban, a momentos muy cercanos a donde ellas desaparecen. Se sabía que este hombre había solicitado el servicio de muchas de estas mujeres activamente durante los últimos meses, y claramente esta sorprendió a su esposa también, pues porque en la noche es donde este hombre hacía todo lo que se sabía para ese momento. Steve Wright es detenido en ese momento por el asesinato de estas mujeres, 3 con causa de muerte definida, que era estrangulamiento, 2 sin saberse exactamente cuál era su causa de muerte, e incluso la policía pensando que probablemente este hombre tenía no solo a estas víctimas sino a muchas otras más, porque esto yo por ejemplo no lo sabía, se me hizo un dato muy interesante. Para el momento en el que a Steve lo capturan, él ya tenía 48 años, y según las investigaciones de la policía, los forenses y los psiquiatras y bueno, toda la gente que sabe muchísimo de este tema, dicen que una persona que a los 48 tiene un caso así como de muertes seriales, es decir, que es un asesino serial, probablemente esta no era la primera vez que mataba a las personas. Generalmente un asesino serial comienza ese proceso antes de los 35 años, así que muchos dicen que incluso de pronto cuando él estaba trabajando en el barco o por esas épocas él ya había asesinado a otras mujeres que pues nunca se habían investigado, nunca se había llegado a la conclusión que él podía ser el perpetrador. El 19 de diciembre de 2006, apenas 9 días después del último cuerpo encontrado por las autoridades, él es arrestado, a lo que él guardó silencio todo el tiempo, pidió que le otorgaran un abogado y para ese momento negó rotundamente haberlas asesinado o dar explicación alguna. Claramente la policía tenía muchísimas pruebas que lo implicaban a él, el ADN, las fibras, bueno, todo lo que ya les conté, cosa a la que él no pudo contraargumentar fácilmente. Y ya cuando fue el juicio y todo el procedimiento, pues dicen que él fue una persona completamente ausente, como sin emociones, no le afectó en lo más absoluto, ni siquiera cuando las familias dieron su testimonio y estaban llorando y pasándolo pues muy mal por la situación. Y todo esto pues lo relacionaron con rasgos psicopáticos que los llevaba a pensar que él había sido el perpetrador, a lo que la defensa de él dijo que no, que era un estrés postraumático y que no sabía cómo lidiar con eso, pero bueno, ya sabemos cómo son estos casos. Duró 6 semanas su juicio, votando los jueces en unanimidad por condenarlo, no solo aceptando la muerte de ellas, sino también de que hubo premeditación por parte de él en cada uno. Y para el 21 de febrero del año 2008, él finalmente es condenado a cadena perpetua por los 5 asesinatos. Obviamente la familia de estas chicas estaba muy feliz por la sentencia, otra parte de ellos pues muy triste porque nada podría devolverles a sus hijas. Este hombre para 2009 se dice que intentó apelar como esa decisión de cadena perpetua, a lo que no le otorgaron, pero a pesar de que este caso se ve como solucionado, como que aquí termina el calvario de estas familias, en realidad no fue del todo. A día de hoy hay otras
otras víctimas que se piensa fueron también de este hombre. El problema es que de ellas no se ha logrado comprobar pues la relación directa con él y no se le ha procesado por ninguno de ellos. Uno de estos fue de una chica llamada Vicky Glass, quien era la trabajadora de una fábrica y desapareció en Middlesbrough en septiembre del año 2000. Fue encontrada desnuda en un arroyo, pero pues tampoco se ha logrado vincular. Para 2019, un oficial dijo que en 1989 le había encontrado el cuerpo de una chica llamada Janet Kempton y justamente lo habían encontrado en un lugar muy cercano donde este hombre vivía, y tiempo después fue encontrada muerta a muchos kilómetros en la zona de Suffolk, que era el nombre que le daban al asesino mientras lo estaban buscando. Otra de las mujeres es Victoria Hall. Este es uno de los casos que todavía sigue como evaluándose y ocurrió el 18 de septiembre de 1999, en donde esta chica había salido de fiesta con un amigo de ella, quedándose allí aproximadamente hasta la 1 de la mañana. Luego salieron del bar, fueron por comida y alrededor de las 2:20 ellos se separan para pues coger caminos diferentes e ir a sus casas. Claramente los papás se despiertan al otro día, se dan cuenta de que su hija no está, llaman a la policía, hacen el reporte de desaparición y 5 días después se encuentra el cuerpo sin vida de Victoria, desnudo también. Lo encuentra un hombre que paseaba un perro y con cosas pues muy similares a los de las otras víctimas que ya les he contado. Sin embargo, sobre este caso de Victoria Hall en específico, y a pesar de que todavía no hay muchísimas pruebas, el 3 de junio del año 2024, es decir, del año pasado, lo acusan formalmente a él del crimen de esta chica. Él obviamente está pagando pues una condena de perpetua en Long Lartin, la cárcel de Long Lartin, y el 21 de julio se le apresa otra vez, o sea, no sé bien cómo es, pero creo que es más por términos legales, pero es como que lo apresan dentro de la misma cárcel por estos cargos, y justamente el 26 de febrero de este año comenzó el juicio relacionado con eso. A día de hoy todavía no hay resolución de ya cuando hagan actualización pues les diré si lo atraparon o no. Y también hay otros casos que se pensaban que eran de él, pero se han ido descartando con el paso del tiempo, como el de Michelle Beatles, otra trabajadora sexual que fue asesinada en el año 2002, pero no lograron encontrar evidencia alguna que lo vinculara con el crimen, así que pues no se lo pudieron poner, y además en ella sí encontraron algo de ADN que no coincidió con el de Wright. Natalie Pierman también fue otra chica que fue asesinada en 1992. Fue vista por última vez justamente en el Barrio Rojo, donde él trabajaba en ese momento en uno de los pubs, y a pesar de que la policía tenía ADN que habían encontrado en la escena del crimen, los resultados fueron no concluyentes, lo que no pudieron vincular con Wright. Amanda Duncan desapareció en 1993 en un lugar donde se decía que este hombre paraba constantemente a contratar a estas chicas, pero tampoco lograron vincularlo con ese caso. Y Kelly Pratt, que era otra chica que fue asesinada en el año 2000, pero pues tampoco hubo pruebas de la participación de él en el crimen. Muchas de las familias relacionadas igual con estos casos que les acabo de contar siguen pidiendo justicia a las autoridades, siguen diciendo que por favor investiguen más a profundidad, porque varios piensan que efectivamente Steve sí tuvo algo que ver con estos crímenes, pero pues no se ha confirmado nada y la policía no ha podido avanzar mucho más. Recuérdense que también eran otros momentos donde de pronto algunas pruebas se perdieron, el ADN no era tan concluyente, pero por lo menos ahora queda el hecho de que este hombre está pagando cadena perpetua, todavía sigue en la cárcel y no va a ver la luz del día nunca más. Pero bueno, chicos, hasta aquí el caso de Steve Wright. Si les interesó, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con esta historia, si de pronto faltó algo también que lo comenten, y ustedes qué piensan frente a las otras víctimas. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, en mi canal de WhatsApp, y suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ahora sí, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.